inteligentes y acostumbrados a tales peleonas. Tratóse el caso con la madurez que requería y se acordó por último que se hiciera provisión de armas ofensivas, acudiendo al repuesto de los malos libros que estaban en las inmediaciones de la cocina, destinados a socarrar pollos y envolver especies, y que además se recogiesen cuantos trastos semovientes hubiera en la casa y pudieran ser útiles para convertirlos en armas arrojadizas o en parapetos y trincheras. Tratóse después del orden que sea debida a guardar en los ataques y resolvieron que para lograr alguna ventaja era necesario salir de la escalera, obligando a los eruditos a que dejando el portalón pasaran al patio, creyendo todos que allí se les podía combatir más a placer, ya fuese en batalla campal o ya arrojando sobre ellos desde las ventanas que habían alrededor cuanto pudiera ofenderlos y destruirlos. Aprobado este plan, se dispuso que Garcilaso de la Vega, por estar herido, Cervantes mandase el ala derecha, la izquierda don Diego de Mendoza, al centro don Alonso de Ercila, y el cuerpo de reserva que debía acudir a donde la necesidad lo pidiese, se encargó al conde de Reboledo, acompañado de Lope de Vega, Cristóbal de Virués y otros sujetos de acreditado valor y experiencia militar. Después de ventilados estos puntos, se ocuparon en conducir hacia la escalera cuanto hallaron que podía ser útil para un caso de rompimiento. Acudieron luego al repuesto de los malos libros y llevaron infinitos volúmenes antiguos y modernos que hasta entonces no habían servido de gloria a sus autores ni de utilidad alguna al género humano. Y en aquel día se hicieron apreciables, porque no hay duda en que un mal libro, por malo que sea, siempre sirve, y más si es de buen tomo, para descalabrar con él a cualquiera cuando no hay mano abundante, provisión de cachiporras o peladillas de torote. Hecho pues todo lo que va referido, sucedió la bajada y volteo del culterano, y conociendo Mercurio que era ya inevitable volver a la zurra, fuese volando a decir a su hermano cuanto había dispuesto. Hallóle que bajaba ya la escalera con ánimo de presentarse a los enemigos, creyendo que a sus razones y autoridad ni debían ni podían oponerse. Dudó mucho Mercurio si aquella cuadrilla desvergonzada guardaría respeto y moderación, hallándose ya obstinada en conseguir por fuerza lo que pretendía. Pero hubo de ceder, mal de su grado, a las instancias de Apolo, y dejándole en la escalera, se remontó al techo para anunciar su venida. A este tiempo empezó a notarse un rumor y conmoción general en el bando contrario, mal satisfecho del suceso que había tenido la erudita oración de su embajador. Pero dando Mercurio un grande aullido desde allá arriba, les hizo callar y atender. Díjoles que Apolo iba a presentarse, que venerasen en él al grande hijo de Júpiter, y que pues se llamaban alumnos suyos, no le diesen enojo en cosa alguna y adorasen humildes sus soberanos preceptos. Apolo entonces, levantado en hombros de los más robustos,
se dejó ver de aquella amotinada gente. Comenzó con semblante pacífico y agradable a persuadirlos que dejando las armas se volviesen a sus casas a cuidar de sus mujeres e hijos si los tenían, que no creyesen que la nación perdería nada perdiéndoles a ellos, pues no solo la harían una gran merced en quemar todos sus papeles y no volver a escribir jamás ni aún la cuenta de la ropa, sino que por otra parte, olvidando con un verdadero arrepentimiento las travesuras pasadas, podían dedicarse a varios ejercicios honestos y adquirir por ellos una subsistencia segura como buenos ciudadanos y gente de juicio. Díjoles también que los hombres habían nacido para trabajar y muy pocos entre ellos para saber, porque ciertamente aquellos pocos, siendo buenos, bastan para ilustrar a todos los demás con su sabiduría, que esto de ser doctos no era cosa tan hacedora y trivial como se habían imaginado, pues cualquiera ciencia o facultad necesita todo un hombre, toda una vida y tal reunión de circunstancias que era rara vez llegan a verificarse, y aún por eso, siendo tantos los que siguen la carrera de las letras, son tan pocos los que han llegado a poseerlas en grado sobresaliente y a merecer el aprecio público por sus escritos, que dejasen el encargo de sostener el honor de la literatura nacional a otros talentos muy superiores, sin comparación a los suyos, que abandonasen para siempre la negra erudición enciclopédica que tanto les había trastornado la racionalidad y tan ridículo papel les había hecho hacer estos últimos años a los ojos de la Europa culta, y que sobre todo apurasen de buena fe el error de haberse creído poetas, que no envidiasen esta gloria a los que realmente lo son, gloria mezclada siempre de sinsabores, los más amargos, gloria funesta que casi nunca han concebido el mundo a los que viviendo pudieran gozarla, porque la reserva el cruel para las cenizas de los que ya existen. Más iba a decirles, pero fueron tales los berridos que resonaron en el zaguán, los gritos y amenazas, que Apolo, temiendo algún insulto de parte de aquel populacho feroz, se bajó a toda prisa del trono racional en que estaba encaramado y comenzó a echar tacos y reniegos por aquella boca, que Dios nos libre. Seguía en tanto la gritería y tumulto de los enemigos, y el endiablado tuerto corría de un lado a otro atizando el fuego de la discordia, ponderando el mal tratamiento que Apolo le había hecho y el poco aprecio que le merecían las doctas fatigas de tantos sabios. Ellos, que no necesitaban espuelas, se enfurecieron de tal modo que no es posible ponderar a qué extremo llegó entonces su frenesí. No es ese, decían, no es ese Apolo, a ese no le conocemos, y estos son ardides de Mercurio, que piensa burlarse de nosotros, tomándolo a fiesta y tararira. Que venga el hijo de Latona, que venga, él nos conocerá y nosotros le adoraremos como hijos obedientes suyos. Medrados estamos, dijo Mercurio,
con lo que nos sale ahora estos malditos. Si es posible que no se hayan desatado del infierno para darnos guerra. Se habrá visto tal invención, pero yo les juro por la asquerosa Estigia que no se han de reír de mí, no, sino aseos de miel y paparos han moscas. Para ellos no sirven razones. Lo que no les duele no les persuade. Pues que la paguen, mal haya su casta, que la paguen y acabemos de una vez con ellos. Dicho esto, se metió entre los suyos, repitió las órdenes, previno los acasos y sin que diera la señal de combatir el estruendo de trompetas ni a tambores, se comenzó la batalla, poniendo en uso los de Apolo las nuevas armas de que se habían prevenido. Llovían librotes sobre los literatos intrusos, unos viejos sucios y despilfarrados y otros nuevecitos, y en pasta, y en aquel de Holanda, y con láminas y elogios ultramontanos y notas animadversiones. Esta descarga desordenó las primeras filas enemigas, no sin pérdidas de sus gentes, pues aseguran algunos sujetos fidedignos apoyados en relaciones auténticas que pasaron de 20 los que cayeron derrengados, 5 tuertos, descalabrados 9 y 13 o 14 contusionados o aturdidos. Con esta pérdida se notó algún desfallecimiento en aquellas tropas y nuevo espíritu en los de Apolo, que no dudaban ya combatir cuerpo a cuerpo para concluir de una vez aquella empresa, bien que los jefes procuraban contenerlos, conociendo cuán cerca está de ser temeridad el valor si la prudencia y el arte no le dirigen. Pero a este tiempo ocurrió un accidente que puso a los de la escalera en grave peligro de perderse, porque acabada que fue la primera descarga, vieron venir de retorno por el aire el tenebroso Macabeo de Silveira, que, arrojado de robusta mano, parecía una bala de cañón, según el ímpetu que traía. Hirió de paso, aunque levemente, a Luis Barahona de Soto, y volviendo de rebote, dio tal golpe con el pecho al tierno Garcilaso, que, sin ser poderoso a resistirle, cayó aturdido sobre las gradas y tuvieron que retirarle inmediatamente. Lupercio de Argensola, que se hallaba cerca, lleno de indignación y dolor por la desgracia de su dulce lazo, agarró 6 o 7 tomos que vio a sus pies y con no vista fuerza los lanzó al enemigo. No bien llegaron allá los comentos de Góngora, que esta era la gracia de los tales volúmenes, cuando se conoció el horrible estrago que habían hecho en el cuerno izquierdo de los contrarios, que advertido por los de Apolo, se adelantaron algunos a querer seguir hacia aquella parte la derrota. Pero así que se alejaron de los demás, se vieron rodeados de enemigos y cortado el paso a la escalera, dieron y recibieron golpes crueles y con no poco trabajo pudieron volverse a incorporar en sus líneas, sufriendo mucho en la retirada
que tuvo todas las apariencias de fuga. Ercila mandó a Cristóbal de Virués que pasase a gobernar el ala derecha, y remediado con prontitud el desorden, prosiguió el combate. Mercurio, sostenido en sus borceguíes, observaba desde allá arriba lo que pasaba en ambos ejércitos, y vio que del contrario se retiraban muchos hacia el patio azaz, dolientes y mal feridos. Otros se ocupaban en conducir a algunos a quienes ya se les iba introduciendo la forma cadavérica por las narices adelante, y otros muy diligentes ejercitaban su caridad e inteligencia médica en dar alivio a los lastimados, limpiábanles las heridas, le apretaban los chichones con cuartos segovianos, colocaban por su orden los dientes y muelas que habían perdido y su primer asiento, y usaban varios remedios, ni muy costosos ni muy eficaces, que se reducían a gran cantidad de telas de araña, pegotes de lodo y de pan marcado, yeso, tabaco, pedacitos de oblea, saliva, orines y buenas razones. Observado esto, partió hacia la escalera para dar aviso y ordenar lo que convenía. Preguntó por su hermano y le dijeron que había desaparecido con las musas y todas las demás mujeres. Esta fuga dio que sospechar a Mercurio, pero a breve rato quedó satisfecho de la inocentísima conducta de Apolo, porque uno de los poetas que había ido a rebusca de libros vino diciendo que en la cocina se estaba guisando una gran porción de mixtos, y que el dios imberbe tenía recogidas tantas y tales armas que si llegaba el caso de poder encarrillar al patio a los pedantes, era indubitable su destrucción. Que me place, dijo Mercurio, y ahora mismo se ha de hacer el último esfuerzo para conseguirlo. Mendoza, que mande el ala izquierda, sostenido por el conde de Rebolledo, avanzará a viva fuerza sobre la opuesta de los enemigos, a fin de amontonarlos por aquella parte, y marchará en buen orden siempre hacia el patio, describiendo un cuarto de círculo, para que, llegándolos a sacar del portal, se les vuelva a presentar por frente toda la línea. Mientras esto se verifica, el centro y ala derecha se mantendrán sobre la defensiva y avanzarán o se detendrán según vieren que el ala izquierda se detiene o avanza. Así se empezó a ejecutar, cargando don Diego de Mendoza y Rebolledo. Así se empezó a ejecutar, cargando don Diego de Mendoza y Rebolledo sobre la derecha de los enemigos, que los recibieron sin mostrar flaqueza ni temor. Y como ya la refriega no era de burlillas, sino muy a tocarropa, no dejaron de padecer bastante algunos de los de Apolo. Bartolomé Leonardo cayó al suelo sin sentido de un golpazo que le dieron con los reyes nuevos del famoso Lozano. Quevedo, que aunque ya estaba herido, quiso volver a hallarse en la lid. Tuvo que retirarse más que deprisa, con la cabeza llena
de tolondrones y un arañazo en el rostro que le hacía derramar no poca sangre. Y el mismo Mendoza, aunque peleaba valerosamente, no dejaba de resentirse de un latigazo que le había sacudido en la pierna izquierda un poetilla ridículo, autor de 7 comedias góticas, todas aplaudidas en el teatro, todas detestables a no poder más, y todas impresas por suscripción, con dedicatoria y prólogo. Pero a pesar de estos accidentes inevitables, vio Mercurio la ventaja que llevaban los suyos, y pareciéndole ocasión, hizo una señal que al observarla don Alonso de Ercilia, don Alonso de Ercila gritó en alta voz: hijos, ya es tiempo, descarga y al patio. Corrió la orden y al repetir la línea descarga y al patio, comenzó a caer tal granizo de libros sobre los pedantes que desde luego los menos locos reconocieron ser inevitable su ruina. ¿Y cómo la podrían evitar si al rumor confuso de los alaridos, al atrevimiento horrible que causaba en los postes del portalón la batería incesante de libros, parecía que el palacio y el cielo mismo se desplomaban sobre aquella gente? Allí volaban a docenas, a cientos, enormes cuerpos de medicina bañados en sangre. Allí las historias sacroprofanas de imágenes aparecidas. Allí tomos gigantescos de filosofía, esparciendo el hedor del ya vacilante peripato, se rompían en el aire contra otros no menos disformes de sermonarios, crónicas de religiones y disputas ridículas en las que se veía embrollada hasta el último punto la más breve, la más clara, la más santa de todas las doctrinas, y unos y otros caían después con espantoso estruendo, aplastando cuanto debajo de sí encontraban. Allí, entre los pesados e indigestos genealogistas, cruzaban los comentadores, glosadores e intérpretes del derecho, con sus tratados, autoridades y escollos, llenos de oscuridad y confusión babilónica. Y allí, por último, salieron a volar las producciones del ingenio, las fatigas deliciosas de los humanistas y poetas, las coplas del célebre León Marchante, dulce estudio de los barberos, las del cura de Fruime, Gerardo Lobo, la madre Seo, Boscán y Garcilaso a lo divino, Jacinto Polo, Cáncer, Benegasi, Villamediana, Bocángel, Tafala, Zabaleta, Montoro y Salas Barbadillo, con el arte de Gracián y las comedias silvas y romances de Enríquez Gómez. Allí el Don Quijote de Avellaneda hizo oficio de bala, habiendo antes servido de pelota a los infiernos. Y las comedias de Cervantes revoloteaban también con risa de su autor inmortal. Y a pesar del erudito y agro Nazarre, siguieron a estas
las de Tomás de Añorbe y Corregel, con su miserable Paulino, entre ellas las de Basso, Cuadrado, Guerrero, Sedano, Ibáñez, y las de muchos de los que tan dignamente les han sucedido en el abasto del teatro. Pero luego cayeron sobre los enemigos con mayor violencia las dos Caroleas, Carlos Famoso, la Esperoida, las traducciones de Ariosto, el poema de San Rafael, la mexicana de Gabriel Lazo, la conquista de Sevilla en cuartetas, el César africano, la Nueva México de Villagrán, la Argentina de Centenera, Sagunto y Cartago, el Alfonso, el Nuevo Mundo, la Hernandía, los amantes de Teruel, del insipidísimo Juan del Yagüe, y el más que todos ellos fastidioso poema de los inventores de las cosas, siguiendo a este turbión de espesa metralla de misceláneas, novelas, famas póstumas, justas poéticas, coronaciones, entradas, beatificaciones, loas, certámenes de escuela, autos sacramentales, autos al nacimiento, funerales, villancicos, motetes, folías y una pestilente multitud de tonadillas modernas bien frías, bien necias, bien escandalosas y despreciables. No hubo resistencia. Los eruditos huyeron al patio, no hallando salida por otra parte, y Mercurio, alegre en extremo de ver ya logradas sus ideas, comenzó a revolar sobre ellos como un milano hambriento encima de la miserable turba de polluelos tímidos. Parecióles ser ya tiempo oportuno de poner en práctica una picardía que tenía consultada con Apolo y se había aprobado de común acuerdo, para el cual, dirigiendo su discurso a los pedantes que hallándose encerrados en el patio peleaban desesperados por salir de él, les dijo de esta manera: señores eruditos, ya me parece que es tontería tanto chillar, tanto barrear, tanto embestirse, retirarse, dar y recibir gaznatazos y mojicones, que hace 2 horas largas detalle que estamos con esta misma canción y hasta ahora nada bueno se ha conseguido. Yo no sé ciertamente dónde se habrá visto estarse aporreando de esa manera, sin que ni para qué, y entre literatos, entre humanistas, entre poetas, gente de suyo muelle y de regalona, y dada a la quietud y al regodeo, y por qué, si fuera a decir, había motivos para ello, vaya en gracia. Pero si todo el caso viene a reducirse a una friolera que no vale un pito, si el asunto no es más, según he llegado a entender, que venir a presentar un memorial en que no se piden ningunos disparates, ¿quién se persuadirá que esto haya sido causa de tan furiosa tremolina? El daño estuvo, señores pretendientes, en que no habiendo querido vuestras mercedes enviar un diputado a mi hermano para que en nombre de todos le dijese vuestra solicitud, me vi en la precisión de llevar el primero que me vino a las uñas. Pero por desgracia vuestra,
nos salió tan ruin criatura, tan presumido y fastidioso, que habiendo enojado a mi hermano, os le hubimos de volver de la manera que ya visteis. Yo, la verdad sea dicha, no gusto ni he gustado nunca de estas pelámelas, y mucho menos entre gentes de su posición y buena crianza. He hablado a Apolo y convencido de mis razones a favor vuestro. Dice que siempre que se le pidiera una cosa justa y con el buen modito que corresponde, no es ningún vinagre que se hubiera de negar a complaceros. Así que, señores míos, lo que debéis hacer es esto, y sin tardanza, antes que mi hermano determine otra cosa, escoged entre vosotros el más ducho, el más idóneo para el caso, un hombre bien nacido y de carácter, que no sea ningún chisgarrabis, sino un erudito de representación, conocido ya de mi hermano por la excelencia de sus obras, que tenga en su favor el buen concepto de todos vosotros y la general estimación del público. Este se encargará de vuestra pretensión, y perdería yo una oreja y aún las dos que tengo, si escogiéndole y enviándole y hablando él y respondiéndole Apolo, no volviese muy presto con la noticia de haberos otorgado cuanto querráis pedirle. Y esto se hace con paz y quietud, como buenos hermanos, sin andarse en más puerca como buenos hermanos, sin andarse en más puerca es ella, ni quién es él, ni primero soy yo, ni otras niñerías que en vez de adelantar algo pondrán de peor condición el asunto. Con que así no hay sino hacer lo que os digo, y manos a la elección, que se pasa el tiempo. Esta salangarda surtió todo el efecto deseado, porque empezando a disputar entre ellos quién debía ser el elegido, todos querían para sí aquel honor. Repetían las palabras de Mercurio en que pedía un literato de representación, idóneo, bien nacido, estimado de los inteligentes. ¿Y quién era entre ellos el que no se juzgaba más idóneo, más ilustre, más benemérito que todos los otros juntos? De esta presunción nació su ruina. Empelazgáronse